Amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Estamos bendiciendo a todos los hermanos hijos de Casa Jericín y también están mirando en esta noche este tiempo, mirando y escuchando este tiempo de ministración. Permítame, amado hermano, hacer una oración por este tiempo y también pedirle al Señor que Él nos bendiga y que en su misericordia nos visite aquí y lo visite a usted con la administración de la palabra. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, el privilegio de poder invocar, Señor, tu santo nombre. Y también, Señor, queremos darte las gracias por todos aquellos que, amando tu palabra y sintiendo la necesidad, Señor, de escucharla y de recibirla, Señor, oh Dios, se conectan en esta hora, entendiendo, Señor, el tiempo que estamos viviendo, la premura del tiempo, la última hora del último tiempo, Señor, en el que tú también, Señor, nos quieres bendecir a nosotros, nos quieres equipar, nos quieres guardar y también nos quiere edificar. Bendigo a todos los que están bajo, Señor, el sonido de mi voz y anhelamos, Señor, que la palabra pentagonal apostólica, profética, pastoral, evangelística y magisterial, Señor, bendiga a tu cuerpo, la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de este tema en su pantalla, ladrones de la prosperidad del matrimonio. Y entonces quizás en algunos temas posteriores tratemos algunos más, pero quiero hablar en esta noche acerca de la queja y del miedo. Como siempre, estoy usando principios bíblicos. Voy a usar versículos dentro de pasajes donde hay familias y donde hay una marcada responsabilidad tanto del varón como de la mujer dentro del matrimonio para ser bendecidos y para ser prosperados. Pero todos los que me están escuchando, hermanos, saben que una de las cosas que Dios espera que nosotros hagamos es obedecer principios. Nosotros obedecemos principios y ellos desatarán bendiciones. Y yo estoy seguro que todo el que en este momento está conectado y está escuchando la palabra de Dios, anhela que el Señor lo bendiga. De eso estoy yo seguro. Pero a veces creemos que la bendición de Dios cae como resultado solo de que el Señor la quiere enviar. Y yo creo que una buena parte se debe a eso, pero también creo que se debe al espíritu correcto de quienes van a recibir la bendición de Dios. Entonces, una de las cosas que yo creo que todo hijo de Dios debería de aprender y que debería de experimentar en su vida es el hecho de que todo hijo es bendecido por causa de la obediencia. Eso es lo que dice Pablo. Dice Pablo que el Señor Jesucristo en su condición de hijo le fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero esa obediencia representa una bendición extraordinaria para nosotros y también representa una bendición extraordinaria para todos los que habrían de creer y van a creer. Entonces, quiero hablar de estas dos cosas, la queja y el miedo, pero quiero comenzar por este ladrón, el miedo. O sea, el miedo roba la paz en el corazón de los hombres.
especialmente de los hijos de Dios. Fíjese que Pablo le dijo a Timoteo que Dios no le había dado un espíritu de miedo. Y en ocasiones el miedo está movido por espíritus que trascienden, que traspasan los límites de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, e incluso se alojan en nuestros pensamientos y también en nuestros sentimientos. Entonces quiero mostrarle el primer versículo, está en su pantalla. Génesis capítulo 19, versículo 2. Nosotros conocemos, hermano, la historia bíblica, y no quiero hacer historia, solo quiero recordar que, como nos ha explicado nuestro padre apostólico, el apóstol Sergio, van a haber dos clases de familia. Una, a la manera en que Dios trabajó y operó con la familia de Noé y con Noé mismo, y otra va a ser ejemplo porque también está representado el tiempo final por la vida, por la casa y por la familia de Lot, y lo mismo. Entonces, todos sabemos que la palabra del Señor dice que Lot afligía su alma por la actitud tan grave de los habitantes de aquella época en la ciudad en la que él vivía. Y dice la palabra de Dios que la ciudad se volvió una ciudad corrupta, una ciudad llena de pecados y de inmoralidades sexuales extraordinarias. Yo no puedo dejar de hablar cuando llego a este punto del auxilio de Dios. El Señor envió a dos varones angelicales, y yo quiero que por favor usted piense y medite por unos minutos en lo que yo voy a decir. Esos varones angelicales del reino de la luz tomaron forma corpórea y se hicieron visibles, no tan solo para Noé, sino que, para Lot, sino que también se hicieron visibles para los hombres impíos de aquella ciudad. Necesito recordar que hay una traducción bíblica en la que la palabra del Señor dice que Lot les pidió que entrara, y la Biblia dice, hermano, que aquellos varones enviados de parte de Dios le dijeron a Lot: prefiero la plaza que tu casa. Así que la condición de la casa, del hogar y de la familia de Lot no era una condición buena. Y yo creo que ante lo que estoy presentando, nosotros deberíamos de pensar seriamente en el estado de santidad de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia. Creo que es importante que usted entienda, a la luz de la palabra de Dios, que está prometido bíblicamente, y el domingo estuve hablando acerca de esto, de apariciones de nuestro Señor Jesús, de el envío de ángeles a las casas, a los hogares, a las familias. Pero ¿quiénes van a recibirlo? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cuál va a ser nuestra relación con ellos? ¿De qué manera vamos a entender el plan de salvación y lo vamos a aceptar? Así que yo solo quisiera que usted meditara en las preguntas que yo acabo de hacer. No sé si usted está tomando nota, quizás sí, y espero y permita Dios que sí, pero solo le quiero resumir la idea, porque Dios había establecido que había un día y una hora para el juicio que iba a derramar sobre Sodoma y Gomorra. En la palabra del Señor dice, y está en su pantalla, en Génesis capítulo 19, versículo 2, que aquellos varones le dijeron: date prisa. O sea, lo primero que yo quiero que usted vea es que por la boca de estos varones el mensaje era: sé diligente, escapa, dice la palabra de Dios, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. O sea, aquellos iban a esperar
que no solo Lot saliera, sino que llegara a un lugar específico, marcado. Y dice la palabra de Dios que por eso a este lugar se le nombró la ciudad de Zoar. Cuando usted lo tiene en pantalla, Génesis 19:23 dice la palabra del Señor, cuando el sol había salido sobre la tierra, entonces ya Lot había llegado a Zoar y entonces comenzaron los juicios. No quiero hacer larga la historia, solo mencionar principio. Todos nosotros conocemos que en el camino la esposa de Lot miró hacia atrás y dice que se quedó hecha una estatua de sal. O sea, esta es señal de los que miran hacia atrás, de los que todavía tienen su corazón puesto en las riquezas, de los que todavía tienen un grado de mundanalidad tan grande que no les permite ver la salvación con la que Dios los está librando. Y dice las escrituras que cuando Lot llegó a Zoar, llegó con sus dos hijas. Ahora, quiero mencionar, porque estoy hablando de los dos ladrones de la prosperidad. Juan le dijo al anciano Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué cosa era más importante para la mujer de Lot? Evidentemente la casa y todas las demás cosas que se estaban quedando en Sodoma y en Gomorra y que estaba siendo consumida por el fuego. O sea, la acción de voltear para atrás era la expresión de la pérdida o la expresión de temor de pérdidas, o sea, miedo porque estoy perdiendo todo lo que me tomó tiempo reunir, comprar, recoger, guardar. Sin embargo, ella no se estaba dando cuenta la importancia que representaba la presencia de aquellos dos varones en aquel lugar. Yo creo firmemente, hijo, hija, hermano que me escucha, que para Dios tú eres bien importante, que para Dios tus hijos, tu casa, tu familia, tu esposa es bien importante. Al Señor no le importa lo que se va a consumir con el fuego. Al Señor lo que le interesa es protegerte a ti, proteger a tu esposa y proteger a tus hijos. Al Señor no le importan las cosas materiales y por lo tanto tampoco debería de importarnos a nosotros, porque una de las cosas que la palabra de Dios me enseña es que las cosas que se corrompen no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando usted mira este cuadro, la primera persona que quedó en el camino por mirar atrás dentro de esta familia fue esta mujer. Yo quiero que en su pantalla usted vea el versículo 30, porque me salté algunos versículos y disculpe que ande un poquito rápido, pero solo quiero puntualmente señalar algunas cosas dentro de lo que puedo ver. Bendito Dios, en las escrituras. Génesis 19:30 dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes y sus dos hijas con él. Y dice la Biblia, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Quiero recordarle que Zoar fue el lugar donde Dios le dijo que se debería de quedar. O sea, quiero recordarle a toda la iglesia que cuando el Señor da instrucciones y dice en qué lugar te debes de quedar, qué tiempo debes de estar, generalmente no dice te vas a quedar 3 días, te vas a quedar 10. Cuando yo veo a la luz de la palabra de Dios, muchas veces cuando Dios quiso mostrar su salvación, les dijo hasta que yo les deje saber otra vez. Así que no deberíamos de ser impacientes. Por ejemplo, disculpe que ahora saque un paralelo de esto y quizás usted esté tan cansado y algunos hasta aterrorizados por el tema coronavirus. Hoy acabé de escuchar la noticia de que ya no va a ser hasta el 30 de abril, sino que ahora va a ser hasta el 15 de mayo. Así que
cuando Dios establece un lugar, un tiempo, cuando el Señor está en control de las cosas, una de nuestras tareas es estar tranquilo. Él dijo, estén tranquilos y conoced que yo soy Jehová. Aquí dice la palabra de Dios que el lugar de destino, quiero que usted recuerde, aquella mujer amando las riquezas de este mundo pereció. Su temor, ¿cuál era? Perder todo lo que era riquezas, sin darse cuenta que Dios en su misericordia estaba salvando a su esposo, la estaba salvando a ella y a sus 2 hijos. Ahora, yo quiero que usted vea que la palabra del Señor dice que Dios le dijo a Lot, quédate en Zoar. Y la palabra del Señor dice que Lot no pudo obedecer. La Biblia dice que subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y dice la palabra de Dios, y sus 2 hijas con él. Y la Biblia dice, pues tenía miedo, estaba amedrentado. Estaba lleno de un asombro que no era maravillas por las cosas de Dios, sino por los temores del futuro. Dice la palabra de Dios que estaba atemorizado, y la palabra del Señor dice que cambió el lugar que Dios había establecido, cambió el lugar que tenía protección, cambió el lugar que tenía la cobertura de Dios. Cambió el lugar de su obediencia, y dice la palabra del Señor que habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Si usted mira en el original hebreo, y está puesto en su pantalla, cueva es caverna por su oscuridad, pero al mismo tiempo significa estar desnudo. Así que lo primero que yo quiero comentar con usted es que el miedo lo sacó del propósito de Dios, el temor lo sacó. Ok, ya perdió a su esposa. Su tarea era obedecer para la preservación de vida, no solo de él, sino de sus 2 hijas. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cambió el lugar que el Señor había diseñado para darle estabilidad, para darle protección, para reedificarlo espiritualmente y emocionalmente a él, a su casa y a su familia. Pero el miedo lo sacó de Zoar, del lugar que Dios había establecido para prosperarlo, y dice la palabra del Señor, lo hizo moverse y esconderse en una cueva, que significa caverna por su oscuridad, pero que también implica estar desnudo. Se quedó sin la cobertura de Dios, se quedó sin la bendición de Dios, se movió fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero decirle, hermano, que en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, yo creo que es la última hora del último tiempo, uno debe de estar bien atento a lo que hace, pero más atento a lo que está pensando hacer. Tus pensamientos determinan tus acciones, y tus pensamientos no solo determinan tus acciones, sino que tus acciones y decisiones, o tus decisiones y acciones, traerán bendiciones o traerán consecuencias sobre tu casa y tu familia, cosas incluso que Dios no quiere para ti. Entonces, yo no necesito terminar de explicar este pasaje. Usted conoce que hubo la misma manifestación de pecado y de espíritus inmundos que se daban en Sodoma y Gomorra, se dieron dentro de esa cueva al salirse Lot de la voluntad de Dios por miedo. Así que usted sabe que sus 2 hijas planificaron emborrachar a su padre. Primero tener una relación sexual, la mayor con su papá, luego al día siguiente la menor. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado en esto, creo que lo he dicho 1 o 2 veces y lo quiero repetir. Hay muchas mujeres queriendo salir en estado de gestación, y algunas tardan en salir en estado de gestación y otras no salen en estado de gestación. Sin embargo, yo muchas veces me he preguntado cómo la noche que la hija mayor se acostó con su padre quedó embarazada. Me he preguntado muchas veces cómo es posible que al día siguiente la hija menor se acostó con su padre borracho y también quedó embarazada.
No sé si usted puede ver en esto un mover de espíritus inmundos, porque aquí había un pecado de incesto, el cual Dios aborrecía. Así que de estar en una ciudad donde él iba a poder ver la luz del sol, de estar en una ciudad donde él iba a poder estar en la voluntad de Dios, donde él iba a mantenerse en obediencia y recibir bendición. Cambió el lugar de Dios por la cueva, cambió el lugar de Dios por la oscuridad, cambió el lugar de Dios por la desnudez, la falta de cobertura. Y ustedes saben, bendito Dios, que esa desnudez en la presencia de Dios provoca vergüenza. Quiero mostrarle mi próxima diapositiva, que tiene que ver también con ese destructor, de ese ladrón de la prosperidad. Génesis 3:10. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva se escondieron de Dios. Y dice la palabra de Dios que tuvieron miedo. Así lo describe la Biblia. Tuvieron miedo porque estaban desnudos. Eh, Tenemos una vez más un lugar que Dios preparó. Ese estaba toda la tierra, pero había en específico un Edén. Antes de continuar, yo quiero bendecir tu casa. Y Dios sabe, le ruego al Señor que tu hogar y tu casa y tu familia se vuelva un Edén, un lugar no solo de prosperidad, sino un lugar donde el que trae la prosperidad nos visita. Dios es el dador de todas las cosas e incluso el dador de la vida y de la muerte. No puedo, hermano, pensar más que en esto, cómo cambiar la presencia de Dios por el deleite de comerse un fruto de un árbol que Dios había dicho no deberíamos de tocar. Ahora, la palabra de Dios es bien clara. La Biblia dice que la serpiente tentó a la mujer y la mujer después dio de comer a su esposo y ambos cedieron en desobedecer a Dios. Entonces, mi punto acá es cómo después, cómo después de una desobediencia se manifiesta miedo por causa de la desnudez. En el punto anterior, mi intención es mostrar cómo es que el miedo, estoy hablando en dos vías, cómo el miedo se manifiesta después de la desobediencia. Y luego, esto es en el caso de Adán y Eva, y cómo es que el miedo se manifiesta antes de la desobediencia. Esto en el caso de Lot. Las dos veces hay un miedo manifiesto que destruye familia, que destruye primero comunión con Dios, que destruye primero una relación íntima con Dios. Nosotros, hermanos, deberíamos de vernos como lo que somos, hijos de Dios. Si desobedecemos, estamos desobedeciendo a nuestro Padre y nuestras desobediencias tienen consecuencias. Ahora le quiero bendecir en el nombre de Jesús. Una gota de su sangre, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. ¿En qué punto no deberíamos de desobedecer? ¿En qué punto deberíamos de estar? Es en el punto de no llegar a desobedecer para sentir miedo y al mismo tiempo no tener miedo que nos lleve a la desobediencia, que nos lleve a la rebelión contra Dios. La vida nuestra depende del Señor, depende de su gracia. Y quiero en el nombre de Jesús decirte que el Señor estableció el diseño para edificar tu casa y tu familia, para hacerla prosperar. Pero siempre va a haber un ladrón que quiere robar lo que Dios ha puesto en tu corazón.
Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:10. No te estoy maldiciendo, solo estoy tocando una trompeta para avisarte. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo quiero que regresemos a nuestra pantalla. En la diapositiva que tengo puesta aparece la expresión de otro miedo. Génesis 18:15 dice las escrituras, pero Sara lo negó. Solo quiero recordarle el hecho de que Jehová vino a visitar la tienda de Abraham con otros dos varones y la Biblia dice, yo quiero rápidamente adelantar, que Dios le dejó la promesa de una visita. Voy a visitar tu casa y tu familia con un hijo, y le dio una promesa de descendencia a Abraham. La palabra del Señor dice que Sara se rió, y la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se está riendo tu esposa de lo que estoy diciendo? Quiero por favor que pensemos unos minutos qué es motivo de gozo y qué es motivo de alegría, pero también quiero que pensemos unos minutos porque la palabra de Dios en este caso fue motivo de burla, de una risa que era de burla. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, Génesis 18:15, regreso, está en su pantalla. Dice la palabra del Señor que Sara negó, pero Sara lo negó, y la Biblia dice que lo negó porque tuvo miedo. Quiero que me escuche, el ladrón de la prosperidad de tu casa es un miedo que viene como resultado, dicen las escrituras, de burlarse de las promesas de Dios, de no creer a las promesas de Dios. Espero que me oigas con oído circuncidado. En tiempos tan difíciles a nosotros nos conviene escuchar palabra y escuchar promesas de Dios para que nuestra fe se vuelva un ancla segura, para que nuestra fe nos haga confiar y esperar. Y dice la Biblia que los que esperaron en Él nunca fueron avergonzados. Ahora, quiero que pienses por unos minutos. La palabra del Señor dice que Sara negó haberse reído porque tuvo miedo. O sea, además de esa risa, lo que representaba esa risa, dice la palabra del Señor que el miedo la llevó a mentir, a decir mentira, negó que se había reído. Y entonces cuando usted lee el resto del versículo, y quiero que lo mire en su pantalla, ella dice, no, lo niega. Sara lo negó porque tuvo miedo, y entonces dijo, no me reí. Pero Dios le dijo, no es así. O sea, no estás diciendo la verdad, Sara, sino que te has reído. Pero cuando tú buscas en el original hebreo, la palabra del Señor dice que esa palabra hebrea significa reírse a carcajada, por implicación bromear. Yo no me puedo imaginar, hermano, como en una visitación de Dios y con una palabra de Dios nosotros empecemos a bromear, a reír, a bromear con la palabra de Dios. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo a la iglesia, porque eso se puede volver un destructor. He estado viendo en el Facebook de mucha gente que se dice ser cristiana, y yo no estoy juzgando su cristianismo, pero haciendo chistes con la palabra de Dios, haciendo chistes con las promesas de Dios,
Y yo creo que nosotros deberíamos primero de tener un poquito de vergüenza y luego tener otro poquito de temor de Jehová para saber que si Dios deja una palabra y deja una promesa, no debería de ser motivo ni de burla, ni de carcajadas, ni de bromas. Es decir, que cuando usted mira y está puesto en su pantalla, fue Dios quien le dijo, no es así, sino que te has reído. Una de las cosas que Dios le dijo a esta mujer, con tu risa me has deshonrado. Así que yo quiero, por favor, que meditemos unos minutos. Escúcheme, al buen comprendedor con pocas palabras entiende, y yo espero que me esté dando a entender. Yo no estoy diciendo que usted no se ría. Yo lo que estoy diciendo es que usted no debe de reírse de una promesa que Dios le haya dado. Usted no debería de poner en duda una palabra que Dios le haya dado. Y este es tiempo de recibir la palabra con temor de Dios en nuestros corazones y pedirle al Señor que nuestra fe sea aumentada por esa palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Escuche bien, a mí no me importa, hermano, cómo está la crisis. Yo necesito saber de que Dios está sentado en su trono. Y déjeme decirle que el matrimonio de Abraham y de Sara tenía una crisis, no solo espiritual, sino que también tenía una crisis emocional. Abraham le suplicó a Dios y le dijo, no es posible, Señor, que mi heredero vaya a ser el criado. Y Dios vino, hermano, a visitarlo. Dios vino a darle una palabra. Dios vino a bendecirlo con una palabra. Sin embargo, un ladrón quiso robar esa bendición. La bendición de una promesa traída por el propio Dios hasta la puerta de la tienda de la casa de Abraham. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero reiterar, como dijo el domingo, que vamos a tener visitaciones extraordinarias de parte de Dios. El Señor va a llegar a la puerta de tu casa. Nos vamos a regocijar, vamos a tener la oportunidad de darle una ofrenda a Dios, pero ahora le suplico, por favor, que tenga presente que uno de los ladrones de la bendición de Dios es el miedo. El miedo, el primer miedo presentado es un miedo por causa el miedo que nos saca, del cauce de la voluntad de Dios. El otro miedo, bendito el nombre del Señor, es por causa de nuestra propia desobediencia, y finalmente es un miedo, hermano, peligrosísimo que vino a activarse en la vida de esta mujer cuando escuchó una palabra de Dios y no la creyó, sino que se echó a reír, se burló. Y Dios le dijo, me has deshonrado. Así que espero en el Señor Jesús y le suplico a Dios, hermano, ministrándole esta palabra. No viene nada a mi mente en lo que yo haya podido cercanamente deshonrar a Dios, pero le estoy pidiendo a Dios que Él me deje ver, que Él me deje saber, que Él me deje entender si hay algo en mí que lo ha deshonrado. Pero yo creo que una de las cosas que atentó contra el matrimonio y contra la vida de la familia fue este momento. Esto fue lo que hizo probablemente que se tardara el cumplimiento de una promesa 25 años más. Así que nosotros estamos en la posición de recibir una palabra de Dios, porque Dios siempre va a bendecirnos. Esa es su intención, ese es el deseo de su corazón. Pero algunos empujan la bendición de Dios 25, 30 años delante, solo precisamente por una manifestación de este tipo. Burla, mentira, ligada con miedo y temores, y finalmente
el Señor dice, me siento deshonrado. ¿Qué pasó? Quiero que usted vea, por favor, la próxima diapositiva rapidito. Jueces capítulo 7, versículo 3. Y a mí me interesa ver unos minutos el miedo y quiero que usted vea lo que hace el miedo. Ustedes recordarán a Gedeón y la palabra del Señor dice, esto no lo digo yo, que había un ejército que se juntó alrededor de Gedeón. Y quiero llamarle la atención de esto, porque cuando hay una iglesia que se junta alrededor de un hombre y no alrededor de Dios y de sus promesas, se llena de temores. Entonces tenemos aquí a un pueblo que se juntó no alrededor de Dios, sino que se juntó alrededor de Gedeón. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo, ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que tenga temblores por causa del terror, que se regrese y parta del monte de Galaad. Y dice la Biblia que al momento 22,000 personas regresaron, pero se quedaron 10,000. Quiero que me oigas, porque a mí lo que me importa de este punto es, se regresaron 22,000 personas. Ahora, por favor, hermano, medite unos minutos. Solo usemos nuestros 4 dedos de frente para decir, pensemos unos minutos. ¿A dónde se regresaron? A sus hogares. Ellos no fueron a otro lado. Ellos salieron de sus hogares y se juntaron alrededor, recuérdese, de Gedeón, no de Dios. Se juntaron alrededor de un líder lleno del Espíritu Santo, pero ellos estaban llenos de temores. Así que cuando Dios le ordenó a Gedeón, por favor, es mucha gente. Yo creo firmemente que Dios estaba discerniendo lo que estaba en el corazón de ellos, porque si no, no es Dios, discúlpenme. Yo creo firmemente que, aunque la Biblia no diga que conocía en ese momento el corazón de ellos, la Biblia dice que quien escudriña el corazón de los hombres es Dios. Así que Dios sabía que había gente que estaba llena de temores y de terrores y de temblores. Y dio la orden, dile que los que tienen miedo y están temblando que se retiren. Hermano, se fueron 22,000 personas de regreso. ¿A dónde? A su casa. Discúlpeme por lo que voy a decir ahora. Lo próximo que voy a decir es que el miedo no se quedó en el camino. El miedo regresó junto con ellos a la casa y al hogar. Supuestamente eran hombres, eran guerreros, eran valientes. Entonces quiero hablarle por unos minutos a las cabezas de familia. Una de las cosas que quiero dejar usando el versículo y el principio bíblico es que cuando tú te regresas a la casa, no puedes traer el miedo que hay allá afuera. Es más, yo creo firmemente que esa era una oportunidad para pedirle al Señor, Señor, por favor, líbrame de miedos, líbrame, Señor, de temores, líbranos, Señor, de confusiones. Pero el camino más fácil y más corto para estos 22,000 hombres que representaban hogares, casa, familia, esposa e hijo fue regresarse con temores. Regresaron con temores a su casa y todavía dice la palabra de Dios, quedaron 10,000. Así que de un ejército de 32,000, 2/3, poco más, hermano, de 2/3 se regresaron a casa con temores y miedo. Si en la casa la cabeza tiene temor y miedos, entonces esa cabeza se encargará de ministrarle al resto del cuerpo temores y miedo. Así que estamos en un punto donde necesitamos saber que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar a conquistar. Cuando usted ve en las escrituras, la batalla de Gedeón iba a ser contra un pueblo que su nombre significa contienda.
Así que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús llenarnos de valor y saber que vamos a ser prosperados por la palabra de Dios, que vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios. Así que a todos los que me están escuchando en esta noche, les estoy rogando que piense por unos minutos cuál ha sido su preocupación, cuál ha sido su temor, cuál ha sido su temblor, ese que no le ha permitido permanecer en el campo de batalla. Y usted se ha traído ese temor al hogar y a la familia, esa preocupación o ese temor disfrazado de preocupación, por el cual tampoco su familia va a ser bendecida y va a ser prosperada. Quiero que usted vea un versículo más acerca del temor, rapidito. Job era un hombre temeroso de Dios. Según la Biblia, el hombre más justo que hubo sobre la faz de la tierra, y yo lo creo. Sin embargo, Job capítulo 10, versículo 1 está en su pantalla. Dice la palabra de Dios: hastiado estoy de mi vida. O sea, perdone, por favor, hermano. Es imposible que con temor de Dios en nuestro corazón nosotros lleguemos a decir: hastiado estoy de la vida. Usted me dirá: sí, claro, porque no está en las condiciones en las que está Job. Gente por menos que eso dicen que tienen deseo de morirse y van y se suicidan, se matan. Ahora, yo quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios. Este hombre dijo: estoy hastiado de mi vida. Y mire cómo dijo, está en su pantalla, Job 10:1. Voy a dar rienda suelta a mi queja. Ya salté del temor a las quejas. O sea, un destructor de una casa, de una familia, de la prosperidad de Dios en un hogar es la queja. Primero, las quejas que hay contra Dios. Y deberíamos de saber con temor de Dios en nuestro corazón, hermano, que Dios no es un juguete para hablar contra Él o manifestar contra Él palabras soeces, fuertes, de reproche. Entonces mire lo que dice la Biblia. Este hombre dijo: hastiado estoy de mi vida y le voy a dar rienda suelta a mi queja. En otras palabras, discúlpeme, voy a hacer una traducción Raúl Martínez acá. Le voy a dar rienda suelta a mi lengua. Voy a hablar mire lo que dice: hablaré en la amargura de mi alma. Entonces, terminé con el miedo. Permítame conectar un momentito con usted y la palabra queja. El ladrón de la prosperidad de un matrimonio es la queja, bendito Dios, y que el Señor tenga misericordia. Y la queja, según la palabra, y usted lo tiene ahí puesto en su pantalla, Job 10:1, la queja es el resultado de la amargura del alma. ¿Por qué hay tantos hombres que se quejan de sus esposas? ¿O por qué hay tantas mujeres que se quejan de sus maridos? Porque están amargados, porque están amargadas, porque no han buscado consejo de Dios a través de la palabra o a través de su ministro. Pero solo quiero, por favor, abrir el entendimiento de que la queja es el resultado de una amargura en el alma. Y discúlpeme, espero con la ayuda del Señor que usted entienda que ninguna mujer, por ejemplo, estaría dispuesta a aceptar que su marido le diga: es que yo soy así porque tú me provocas o porque tú me haces actuar así o hablar así. Eso es inaceptable. O sea, un hombre debería de ser para una mujer lo que Cristo es para la iglesia. La iglesia puede estar amargada, pero Cristo no. Y lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5 es que Cristo se encarga de lavar a la iglesia con el lavamiento de su palabra. O sea, si ante la amargura otro va a responder con amargura, entonces van a ser dos amargados
y dos amargados diciendo cosas terribles. Y entonces quiero decirle que Job dijo, le voy a dar rienda suelta a mi queja y hablaré en la amargura de mi alma. Está puesto en su pantalla, quiero que usted observe el versículo 2. Dijo, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. O sea, esta es la visión que tenía Job. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Escuche, hermano, la mujer de Job estaba muy lejos de ser lo que él necesitaba en esos momentos. La palabra del Señor dice que aquella mujer le llegó a decir a Job, maldice y muérete. De alguna manera, Job, en una amargura extrema, dice la palabra de Dios que lo primero que dijo es, no me vayas a condenar, pero quiero saber por qué estás peleando conmigo. Algunos tienen el concepto de que Dios los ha abandonado, Dios los ha dejado, y cuando abren su boca en amargura, en vez de decir una palabra santa y agradable a Dios, atraen sobre ello mayor condenación. La Biblia dice que en nuestras palabras nosotros nos atamos o nos desatamos. Y la Biblia dice que es imposible que de una misma fuente brote agua dulce y agua amarga. Que eres un hijo de Dios, que eres un hombre santo de Dios, que eres en el nombre de Jesús un hombre bendito. Entonces no abras tu boca en amargura para condenar a Dios o maldecir, en todo caso, la obra que Dios está haciendo, porque tú no sabes qué Dios está haciendo, pero Dios está obrando su perfecta voluntad. Y quiero que usted observe el versículo 3 del capítulo 10 de Job, de la propia diapositiva, dice la Biblia. Mire lo que estaba pensando Job. Estaba viendo a los injustos. Los estaba viendo sano, prosperado, sin ningún tipo de dificultad económica. Los impíos disfrutando de todo su dinero y de todo su bienestar. Y él en la total pobreza. De la noche a la mañana, en un día, su estatus económico cambió. De la noche a la mañana, su condición de honra cambió. Él era el hombre sabio que se sentaba a la puerta para dar un consejo, y resulta ser que ahora era un hombre lleno de sarna, rodeado de amigos que lo estaban acusando. En otro punto también le estaban aconsejando y diciéndole, arrepiéntete por las cosas que sientes y que piensas. Entonces, cuando usted lee el versículo 3, Job le dice a Dios, ¿es justo para ti oprimirme? O sea, hermano, en la queja, este hombre llegó a decirle a Dios, ¿es justo que me estés oprimiendo? ¿Es justo que me hayas llevado hasta esta posición? Que Dios tenga misericordia, hermano, que el Señor tenga misericordia. Pues dice la palabra del Señor, es justo para ti oprimir y rechazar la obra de tus manos. Y mire lo que dice, y mirar con favor los designios de los malos. O sea, le está diciendo a Dios, ahora resulta ser que los malos te caen bien a ti. Entonces, imagínese usted, hermano, qué hogar, qué casa puede ser restaurada en esa condición. ¿Qué familia puede esperar de parte de Dios salir de una crisis espiritual o emocional cuando su cabeza piensa que Dios es injusto, que Dios está peleando contra él y que ahora a Dios le agradan las acciones, los designios y los pensamientos de los malos? Ojo con la queja. ¿De qué te quejas? Bueno, Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste fue la que me hizo pecar y desobedecerte. Que Dios tenga misericordia. Quiero que usted vea rapidito, acuérdese que la queja está ligada a la amargura y es un ladrón dentro del hogar y dentro de la familia.
Número 14, 27, para usted que me está viendo y me está escuchando, dice la palabra de Dios en número 14, 27. Este es Dios diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Quiero que me oiga. Queja equivale a murmuración. Y la murmuración es ser obstinado, especialmente en palabras. O sea, una persona dentro del hogar que es obstinado en palabras, entonces es una persona que constantemente se está quejando, se queja de todo, se queja de todo, se queja de todo, y la Biblia dice que eso se vuelve una murmuración. En este caso, la palabra del Señor dice, esto no lo digo yo, esto es lo que dice la palabra del Señor, que el Señor dijo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Entonces quiero que me oiga. La queja es una murmuración, es específicamente una forma obstinada de quejarse es una murmuración. Y cuando hay queja, y que es igual a murmuración, entonces dice la palabra de Dios que nos volvemos malvados. Así fue como Dios vio a Israel, congregación malvada, porque murmura y se queja constantemente contra mí. Entonces, acuérdense que estoy usando y estoy sacando el principio para que entendamos que la queja está ligada a la murmuración y la murmuración está ligada a un corazón malvado, a un corazón perverso. Entonces, cuando usted ve en las Escrituras, las manifestaciones de quejas son terribles, bendito el nombre del Señor. Discúlpeme, tenía otros 2 versículos, pero quiero adelantar y brincar a la próxima diapositiva porque me quedan 15 minutos. Quiero que usted vea número 17:5, dice la palabra del Señor que, bueno, queja y murmuraciones fueron lo que más se dio en el desierto, mientras que Israel pasaba su proceso de 40 años, ¿verdad? Y dice la palabra en número 17:5, acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así voy a disminuir de sobre mí las quejas de los hijos de Israel. Entonces, ok, quiero que me oiga. Principio espiritual para hacer reducir la queja dentro del hogar, una vara sacerdotal reverdecida. Dios dijo, junten todas las varas. O sea, las varas es una manera de medir. Quiero solo que recuerden que la vara da forma, la vara trae idea de lo próximo que Dios puede hacer, del milagro que usted espera. La vara es tipo de la palabra de Dios. Jacob venía y ponía la vara delante de las ovejas cuando las ovejas venían a los abrevaderos a tomar agua y también a concebir. Así que mientras que usted quiere concebir, necesitamos tener una vara puesta delante de nosotros, la palabra de Dios, de tal manera que nosotros lleguemos a concebir las cosas según Dios. Y entonces dice la Biblia que las ovejitas que nacían con las marcas de las varas, y así Jacob las iba apartando. Porque les colocaba una vara con marcas, con muescas, dice las Escrituras, tal como él esperaba, así sucedía. Así que lo primero que yo necesito poner en tu corazón es que necesitamos traer la vara de la palabra de Dios y colocarla a la altura de nuestros ojos para que entonces lo que Dios traiga sea una visión de fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Tú quieres ser activado en fe, una de las cosas que necesita es la vara. Ahora, la Biblia dice que las 12 tribus tenían varas, o sea, cada uno había hecho un argumento de autoridad para su vida. Sin embargo, Dios dijo, la que yo haga florecer, esa será la vara de autoridad que va a gobernar. Entonces, quiero pedirle a los padres que me escuchen, es probable que en la casa todos tengan una vara, pero es necesario que la sacerdotal, la elegida por Dios,
reverdezca. Y para eso esa vara hay que traerla al lugar santísimo. Usted conoce cuál es la respuesta a esta historia. Dios distinguió cuál iba a ser la cabeza sacerdotal en todo Israel. Por eso yo quiero pedirle a los hermanos sin intención de contender, que le rueguen a Dios y le digan a Dios: haz reverdecer mi vara. Una vara donde en una noche, dice la palabra de Dios, no solo reverdeció y hubo retoño, sino que dio frutos, y dice la Biblia que los frutos estaban maduros, solo en una noche. La vara entró en la eternidad de Dios, donde se asentaba la gloria de Dios, donde estaba el asiento de la misericordia de Dios, el propiciatorio. Y ahí, dice las Escrituras, Dios hizo el milagro extraordinario para una vara, no para las 12 varas que entraron en el lugar santo. Eso se llama distinción de llamado. Eso se llama distinción para los escogidos. Eso se llama establecer el propósito de Dios. No es que los otros no fueran hijos de Dios, es que Dios había escogido a una tribu para que fuera la cabeza sacerdotal de todo Israel. Entonces me gustaría que usted mirara en pantalla lo que dice Número 17:10. Dice la Biblia, el Señor le dijo a Moisés, la vara reverdeció, Moisés la mostró, pero Dios después le dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes. Quiero que me oiga. La queja trae murmuración, y la murmuración, según la Biblia, es un acto de rebeldía. Entonces, si queremos mantener la prosperidad de nuestra casa y de nuestra familia, usted no mire, escúcheme, usted no mire a estas familias como gente o a estos hombres como hombres rebeldes. No, estos eran hombres, maridos de mujeres, padres de hijos. En su espíritu, estos hombres que se levantaron contra la autoridad de Dios movían no bendiciones, sino maldiciones sobre sus hogares por causa de sus quejas, por causa de sus murmuraciones y por causa de sus rebeliones. Por eso Dios dijo: vuelve a tomar esa vara y guárdala como un testimonio en el lugar santísimo, como una señal para los rebeldes, para que hagas cesar las murmuraciones contra mí y ellos no mueran. Por favor, piense unos minutos. ¿Qué está robando la prosperidad de tu casa? Y las dos cosas que acabo de mencionar: miedo y quejas. Y esta finalmente también peligrosísima, porque la queja constante es un acto de murmuración, porque la murmuración constante es un acto de rebelión, y porque la rebelión, dice la Biblia, nos lleva a la muerte. Que Dios tenga misericordia y que el Señor nos guarde. Quiero que usted vea, estoy a 10 minutos de terminar. Quiero que usted vea mi próximo versículo, Proverbios 23:29. ¿De quién son los ayes? Okay, aquí hay 6 preguntas, hermano, en un versículo, y es impresionante. ¿De quién son los ayes? O sea, ¿de quién es? ¿De quién son los ayes? ¿De quién son las tristezas? ¿De quién son las contiendas? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas sin causa? ¿Y de quién son los ojos enrojecidos? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, en Proverbio 23:30, de los que se demoran mucho con el vino, o de los que van en busca de vinos mezclados. Yo sé que nuestro primer deber, quiero que me escuche, es interpretar literalmente este versículo. Así que las quejas se dan como resultado, según la Biblia, como resultado del vino que es escarnecedor. Pero yo puse como título de esta diapositiva el componente espiritual llamado Babilonia.
Porque yo quiero que usted recuerde que la Santa Cena tiene un componente que es vino, pero Babilonia también tiene un componente que usa para contaminar a todos los pueblos de la tierra y también a todos los reyes de la tierra. La Biblia dice que tiene en su mano una copa de oro llena de vino y estas son las abominaciones, o sea, las cosas que Dios abomina, las cosas que Dios aborrece. Entonces dice la Biblia, ¿por qué vienen las quejas? Por aquellos, déjeme tomar esto como principio espiritual. ¿Para quién son los ayes? ¿Para quién las tristezas, las contiendas? ¿Para quién las quejas? ¿De quién son las heridas sin causa y de quién son los ojos enrojecidos? De aquellos que se demoran demasiado tiempo con el vino babilónico. O sea, con los que están viviendo contaminaciones de las cuales necesitan ser limpiados. Y fíjese que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 6, y en sus últimos versículos, puesto que tenemos tales promesas, ese es el 7:1, limpiémonos de toda contaminación. 2 de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál era la promesa? Dice la palabra del Señor que Dios cambiaría nuestro corazón, quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne y iba a escribir sus leyes en la mente y en el corazón. Y dice la palabra que Dios dijo, entonces ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces hay un pueblo al que Dios está llamando y le está diciendo, ¿por qué te demoras mucho con el vino? O sea, ¿por qué te demoras tanto tiempo en esa intoxicación que te hace daño? Entonces usted se dará cuenta que hay un componente babilónico que ministra en esta dirección y es el vino de Babilonia. Y me gustaría hacer resaltar la segunda parte de este versículo. Dice la Biblia que también, todas estas manifestaciones, ayes, tristezas, contiendas, quejas, heridas sin causa, ojos enrojecidos, ya sea o por golpes o por lágrimas. Dice la Biblia que es también para los que van en busca de los vinos mezclados. Le voy a dejar una cita, usted vaya y escudriñelo, Isaías 65:11. El vino mezclado, dice la Biblia, que los hombres lo usaron para ir en pos de prácticas de hechicería, de brujería, de manipulaciones. Entonces, las quejas son movidas por aquellos hermanos que se mantienen tomando un vino que no es el de la Santa Cena, sino es un vino que ha intoxicado la casa, el hogar y la familia. Y en el nombre de Jesús, en unos minutos voy a estar orando para que venga sanidad a tu casa y a tu familia. Quiero que usted observe el último versículo y con este termino. Lo comparto en tan solo 3-4 minutos y terminamos esta nuestra transmisión. Juan 14:27, la paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el cosmo la da. Esa palabra mundo viene del original griego cosmo. Usted no espere recibir nada del cosmo y mucho menos prosperidad. La palabra que se traduce paz se traduce prosperidad también. Así que hay elementos que roban la prosperidad de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos. Esos dos elementos o esas dos cosas son el miedo y la queja. Y generalmente se conjugan, hermano. Le quiero decir que muchas veces cuando hay miedo, la manera de manifestar temores y miedos es quejarse. Entonces dice la palabra que el Señor dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Entonces el Señor dijo, no se turbe
vuestro corazón. O sea, que no haya agitación, que no haya alboroto, que no haya inquietudes, que no haya perturbación en tu casa, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. No se turbe tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, ni tengas miedo, ni tengan miedos. Y todos nosotros sabemos, bendito el nombre del Señor, que este es un elemento que destruye la paz de tu casa, de tu hogar y de tu familia. Job dijo, lo que temía mi alma, mi corazón, esto fue lo que me sobrevino. Así que no me puedo imaginar un hombre con tanta prosperidad y al mismo tiempo no poder disfrutar de esa bendición porque su corazón está lleno de temores. Así que Dios dijo, vengo a darte una paz que el mundo no te puede dar. Por otro lado, sí quiero decirle a toda la iglesia que necesitamos, hermano, alejarnos de las quejas y de los temores. Necesitamos entender cuando ya esto es un componente o una administración espiritual, porque no deberíamos tampoco permitir que hasta nosotros llegaran las quejas, los problemas, los miedos. No deberíamos de juzgar o establecer juicios acerca de los demás. Y entonces que esto se convierta en un elemento que le roba la prosperidad a nuestra casa, que le roba la bendición a nuestra casa. Déjeme explicarle que habrá momentos, incluso le quiero hablar, si algún ministro llegó hasta aquí para escuchar este mensaje, le quiero recomendar a los ministros que cuando ellos tengan que ministrarle a alguien después de escuchar quejas, después de escuchar temores, recuerden qué cosa eran lo que hacían los sacerdotes. Cuando los sacerdotes se presentaban delante de gente contaminada, ellos tenían que tomar sus ropas y las tenían que lavar para volverse a presentar delante de Dios. Es decir, que incluso nosotros, cuando estamos haciendo, nosotros los ministros, cuando estamos haciendo la labor de consejería matrimonial, en ocasiones terminamos contaminados por las cosas que escuchamos y oímos. Los esposos deberían de tener cuidado después de ministrarle a sus esposas. Las esposas deberían de tener cuidado después de ministrarle a sus esposos. Deberían de decirle al Señor, por favor, Señor, límpianos de toda contaminación que pueda traer, Señor, el miedo, el temor y la queja. Después de ministrarle a los hijos, necesitamos pedirle al Señor que nos limpie de la contaminación que produjo su queja. Y entonces así preservar y guardar la prosperidad del hogar y de la familia. Quiero terminar diciendo esto. Si alguno quiere buscar un bote de basura, asegúrate que no sean ni tus oídos y asegúrate que tampoco esa basura sea tu mente. Porque si eso se queda en tus oídos, eso va a entrar en tu mente, eso va a entrar en tu corazón, eso va a entrar en tu alma y va a destruir la prosperidad de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, no solo quiero proclamar la bendición de Dios sobre tu casa, sino también proclamar que Dios saca a esos ladrones, a esos destructores de nuestro hogar para ser bendecidos y prosperados. Oremos y en este tiempo, en unos minutos, están trayendo, mi esposa está trayendo las peticiones de oración y también oramos por ella. Padre que estás en los cielos,
Podemos pedirte, por favor, Señor, que tu palabra que ha alcanzado, Señor, oh Dios, a tu pueblo, lo haga bendito. Estoy pidiéndote, por favor, que tú entres en nuestra casa, en nuestros hogares, así como dijiste que lo ibas a hacer el domingo y así como lo hemos presentado, Señor, hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dice tu palabra, Señor, oh Dios, que tú llegaste hasta la puerta de la tienda de Abraham. Señor, algunas cosas no las podemos quizás ver o no las podemos entender, pero que tú las digas, Señor, es suficiente, Padre, para mí. Si hay algo, Señor, que ha estado ordeñando, sacando la bendición de mi casa, de mi hogar y de mi familia, házmelo, Señor, entender. Pero en especial estoy orando a ti, Señor, oh Dios, para que tú, Señor, nos preserve y tú nos guardes, Señor, oh Dios, de quejas, Señor, que nos llevan a la murmuración y que hacen, Señor, oh Dios, de nuestro corazón un corazón perverso. Que tú nos guardes, Señor, oh Dios, de la amargura que nos lleva a quejarnos. Que tú nos guardes, Señor, de los temores que abren puertas, como los que tuvo Job, Señor, que abrieron puerta en el mundo espiritual para que incluso él llegara a quejarse, Señor, no solo de ti, sino contra ti, Señor, con amargura. Te lo pido en el nombre de Jesús, restablece la prosperidad de nuestra casa y de nuestros hogares. Restablece, Señor, la bendición en nuestros hogares. Resplandece, Señor, de una manera poderosa, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor. Ay, bramará la banda. Señor, ese componente babilónico, Padre, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios mío, y que tú nos enseñes cuál es la parte, Señor, del vino que necesitamos desechar o cuál es el vino contaminado y mezclado que necesitamos expulsar, Señor, de nosotros. Límpianos de toda intoxicación babilónica en el nombre de Jesús. Hónrate y glorifícate, Señor, en la vida de todos, Señor, los que nos están escuchando. Y la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, conserve nuestros pensamientos y nuestros corazones en ti. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Estas son las peticiones, bendito el nombre del Señor, que tenemos aquí en nuestras manos. Rapidito, está la hermana Miss Lady Rondón. ¿Quién es esta persona? La enfermera de Cuba que está en el Ok. del COVID. Hay una hermana enfermera cristiana, bendito el nombre del Señor, que además de hacer su tarea médica en el hospital, está ministrando la palabra. Y estamos rogando al Señor que todos los que lleguen allí bajo esta condición no solo reciban sanidad física, sino que también la salvación de su alma. La esposa de un pastor, Mayra Matos, y su padre están con neumonía y necesitan de salud en el nombre de Jesús. Tania Villar, que Dios guarde a los trabajadores de la salud en Cuba. Amarilis están pidiendo oración por salud para sus brazos. Rosy Pacheco está pidiendo oración por su trabajo. Gracias a Dios todavía tiene trabajo, pero hay un enemigo que se ha levantado para robar precisamente la paz. Y hoy vamos a clamar en el nombre de Jesús para que esto sea deshecho. María Riverón pide por su familia, Loida García,
es una sobrina nuestra que ella es doctora y entonces está necesitando la ayuda del Señor y la protección porque está trabajando en una unidad donde se está atendiendo a personas con el COVID-19. Hay aniversario de boda, está cumpliendo el hermano Oscar Vertis y Leti Vertis están cumpliendo aniversario de boda. Hoy es el cumpleaños de la hermana Ruth Guzmán y también está el cumpleaños de Denis, está cumpliendo 9 años, el hijo de nuestra hermana Risa Osorto. Amén. Oremos, le voy a pedir a todas las mujeres que están en sus casas, en sus hogares, que tomen sus velos, por favor, cubran su cabeza y vamos a ministrar conforme a la palabra de Dios en fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estoy pidiéndote, por favor, que tú tengas misericordia de todos y cada uno, Señor, oh Dios, de los hermanos y hermanas que están pidiendo, Señor, oración y están intercediendo juntamente conmigo, puestos de acuerdo por la operación, Señor, de un milagro. Te pido, por favor, igualmente que tú bendigas el matrimonio de Oscar y de Leti, y te estoy pidiendo bendigas a Ruth Guzmán y bendigas, Señor, oh Dios, a Denis. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, que los años que ellos tienen por delante sean de bendición y sean de mucha, Señor, prosperidad. En especial estoy orando, Señor, por la petición de Rosy Pacheco, y te estoy pidiendo, Señor, tú envíes, Señor, una palabra en forma de espada, Señor, para cortar, Señor, oh Dios, toda palabra, Señor, dicha en juicio contra ella. Y también te estoy suplicando, Señor, que esta persona que está intentando dañar a tu sierva, si no toma lugar, Señor, y distancia, tú, Señor, la saques de este lugar, porque tú, Señor, le diste este trabajo a tu sierva. Yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Solo estoy recordando que el sábado estaremos, si el Señor así lo permite, a las 6 de la tarde transmitiendo el tema del pastor Alex Aria, y le pido a todos los hermanos, por favor, que nos conectemos y nos reunamos, y así como pedí el domingo, que esa no sea una hora, hermano, para salir, ni para pasear, ni para jugar, que sea esos 30 minutos que sean para sentarnos con toda la familia en la paz de nuestra casa y de nuestro hogar, para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor te bendiga mucho, tenga una buena noche, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere. Y aunque aquí no han puesto peticiones de esta índole ahora, yo quiero decirle a los hermanos que deberíamos también de orar para que los que han perdido sus trabajos los recuperen o encuentren una forma de proveer para su casa. Que el Señor esté dando la habilidad y también la oportunidad. Espero yo que no estemos en la casa esperando que las cosas caigan del cielo, como algunos dicen. Puede venir pan del cielo, pero la Biblia dice, y la palabra del Señor dice, que al día siguiente, después de Eliseo profetizar, el pueblo salió a buscar el pan. Así que a lo que me refiero es que hay una parte que a Dios le toca hacer, que es el milagro.
a usted hay una parte que le corresponde hacer, que es el de la disposición de ir, buscar y proveer para su casa y su familia. Dios va a estar contigo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Le habla su pastor Raúl Martínez. Muchas gracias. Buenas noches.